Ministra, muchas preguntas que hacerle. Todas las familias estamos atentas a los temas económicos. Este fin de semana conversaba con lugareños de sectores del Puerto de la Libertad y me decían, se acabó con la delincuencia, ya tenemos una seguridad ciudadana que habíamos anhelado por muchas décadas y ahora estamos esperando un milagro económico. Me decían estos salvadoreños, primero con su fe en Dios y segundo, sin duda, con su fe en todas las políticas de gobierno. Y precisamente quiero preguntarle, ¿en qué consiste esa fase 3 del plan económico de El Salvador que nos acerca a ese milagro económico? Así es, Marisol. Es importante mencionar que si no hubiésemos tenido estos logros tan importantes en materia de seguridad, no podríamos estar aquí el día de hoy contando todas estas grandes, buenas noticias que el mismo presidente Bukele ha ido compartiendo con la población. Ya se anunciaba hace pocas semanas en la fase 1, que era de alimentación, para poder asegurarnos que esos productos que adquiere nuestra población tengan esos precios justos, sean productos de calidad. Luego tuvimos la oportunidad de acompañar al presidente al lanzamiento del primer centro de datos en el país y el más grande, uno de los más grandes y más modernos de la región. Ahora estamos, y todos los esfuerzos, por supuesto, que hemos venido haciendo en materia de innovación y adopciones de tecnología, y ahora estamos hablando de una fase 3 que es de infraestructura. Son varios los proyectos de infraestructura que el día de hoy se están desarrollando en nuestro país, otros que están en fase de factibilidad, de un estudio de factibilidad, de diseño, pero esta fase 3 se refiere a nuestros puertos, la modernización de nuestro puerto de Acajutla y nuestro puerto de La Unión. Estamos hablando de la inversión más grande que hemos visto nosotros en nuestra historia, más de 1.600 millones de dólares que irán destinados para poder asegurarnos que esas puertas que nos conectan al mundo tengan toda la infraestructura, tanto física como tecnológica, que requieren para que las mercancías puedan entrar y salir de una manera ágil en nuestro país, algo que es muy importante para el crecimiento económico de El Salvador. Digamos que es vital para el crecimiento económico de El Salvador poder ampliar esa infraestructura con la que contamos el día de hoy, poder modernizarla y volvernos de esa forma más competitivos. Sí, tengo aquí algunos datos, que fue cuando el 11 de agosto el presidente Bukele anunció esta fase que es logística. Así es. Es una pieza más en este plan de logística y movilidad, de facilitación de comercio, que ya hemos conversado en varias oportunidades. Nada menos nuestra Estrategia Nacional de Facilitación de Comercio contempla la parte de infraestructura, y esta fase 3 de logística pues forma parte de ese gran marco que hemos venido diseñando y trabajando de manera conjunta, 17 instituciones de gobierno, incluyendo CEPA por supuesto, y 7 asociaciones de comercio, pero también las empresas con las que nos comunicamos en el día a día, quienes nos comentan cuáles son sus necesidades, cuáles son las oportunidades que tienen y cómo de manera conjunta podemos evitar esos obstáculos, eliminar cualquier obstáculo y trabajar en aprovechar esas oportunidades. Ministra, y creo que en este punto es importante señalar que no se trata de una privatización. Han existido voces disonantes que han querido confundir a la población. Sí, así es, hemos escuchado privatización, hemos escuchado concesiones también, y básicamente este proyecto funcionará bajo una modalidad en donde tanto el gobierno como la empresa administradora, en este caso una empresa de Turquía, pues ambos tendremos ese voz y voto para poder asegurar que este sea un proyecto país, que este es un proyecto rentable y que este es un proyecto sostenible en el tiempo. De acuerdo. ¿Cómo alcanza El Salvador un crecimiento económico inclusivo, pero a la vez sostenido en el tiempo, ministra? Sí, bueno, el requisito número 1, Marisol, como lo mencionaba anteriormente, es la seguridad. Sí. Y así como lo mencionaba Marisol en su conversación, lo mismo nos pasa a nosotros en el Ministerio de Economía. Cada conversación en materia económica, cada conversación con inversionistas, con empresarios pequeños, grandes, siempre la seguridad viene a formar parte de esos temas de conversación. Ya una vez habiendo eliminado esta restricción tan grande del crecimiento económico de nuestro país, ahora estamos hablando
de la creación de un ecosistema, de las condiciones que requieren nuestras empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, para poder operar y crecer y establecerse. Desde el establecimiento en el pasado había sido un reto demasiado grande que había impedido la creación de empleo. Ahora estamos hablando de un gobierno articulado que trabaja para que todas esas condiciones que requieren nuestras empresas para poder establecerse, operar y crecer estén ahí. Y con eso me refiero a facilitación de comercio, a facilitación de inversiones, me refiero a la calidad. Ese es un tema muy importante. En la medida que nuestros productos y servicios sean de calidad y cuenten nuestras empresas con certificaciones, en esa medida nosotros vamos a poder seguir exportando. Pero al final, ya una vez cumplido con este rol del gobierno de sentar las bases sólidas para ese crecimiento económico, estará en las empresas, nuevamente desde la más pequeña hasta la más grande, hasta la regional, la multinacional, el poder incrementar sus inversiones, el poder incrementar sus exportaciones, y es ahí donde nosotros vemos ese crecimiento económico y sostenido en el tiempo. Y quisiera resaltar el rol que tienen en este trabajo nuestras micro y pequeñas empresas, que el día de hoy están siendo acompañadas por medio de asistencias técnicas, acompañamiento, financiamiento, garantías por parte de CONAMIPE, y quienes también el día de hoy pues estamos viendo cada día más dinamizadas. Y lo mismo, algo que hemos conversado anteriormente, nuestro ecosistema de innovación, todas estas empresas emergentes que el día de hoy se apalancan en tecnología, jóvenes que están emprendiendo esos negocios con un alto componente de tecnología, y ahí es donde también nosotros vemos un gran potencial de crecimiento económico inclusivo y sostenido en el tiempo. Y sin duda, con todo lo que el presidente de la República está ofreciendo, y como gabinete, como gobierno, como país está ofreciendo a todos estos inversionistas. Así es, así es. Uno de los componentes importantes en esta receta para el crecimiento económico es el marco legal y los incentivos que existan para las empresas de poder establecerse en El Salvador. Hemos visto cómo una ley de fomento a la innovación y a la manufactura tecnológica el día de hoy ha generado que más de 25 empresas estén amparadas bajo este régimen fiscal, y que empresas de todas partes del mundo el día de hoy en el área de tecnología estén ya establecidas y operando en nuestro país. Un ecosistema de innovación y promoción de más startups, y que sin duda a mí me alegra, me emociona, porque veo, y siempre que puedo lo digo, unas generaciones de jóvenes que se quieren comer al mundo, que están dispuestos a soñar, que dicen el cielo es el límite, y qué bueno que por parte de economía estén recibiendo ese apoyo, ese acompañamiento que en el pasado jamás existió para estos jóvenes. Así es, esa es una de las transformaciones, que hemos visto nosotros en poco tiempo y bajo muchos retos. Estamos hablando de una pandemia, crisis de contenedores, estamos hablando de un alza a los precios ocasionados por factores externos a nuestro país. Y a pesar de eso, El Salvador pasó de ser ese país en donde los fondos de inversión, por ejemplo, de empresas emergentes o startups, no tenían interés de invertir. Yo alguna vez escuché una conversación que alguien decía: en El Salvador no hay innovación, no pasa nada, no hay suficientes proyectos, no hay emprendimientos tecnológicos. Y eso ha cambiado completamente. Cuando hablamos con los dueños y fundadores de estas startups, podemos ver la ilusión, y también nos comentan cómo ellos escuchan de otras personas que El Salvador es el día donde más innovación está desarrollándose. Nuevas tecnologías se están adoptando en la región, así que ahora ya hay fondos de inversión que están interesados en invertir en nuestras startups, y como gobierno pues estamos comprometidos a acompañarles y caminar de la mano de nuestras startups para asegurarnos que puedan probar el éxito de sus negocios, pero también poder llevarlos a escala y poder llevarlos a otros países. Qué bueno. Ministra, y si tomamos en cuenta que las inversiones son clave para alcanzar el crecimiento económico de nuestro país, quisiera preguntarle
cuál ha sido el comportamiento de las inversiones, no sé, el último bimestre o trimestre, el dato que usted me pueda brindar. Sí, bueno, esa es una variable, como muchas otras de las que hemos conversado anteriormente, que muestra un comportamiento bastante positivo. El Salvador creció en un 9% en cuanto a sus inversiones en el último quinquenio. Eso es algo que va acompañado, por supuesto, de todo este gran esfuerzo de nuestras empresas, de ese talento que está detrás de todas y cada una de ellas. Nosotros el año 2023, por ejemplo, vimos un crecimiento de 6% en comparación con el 2022. Así que la tendencia es positiva. Detrás de todas estas cifras vemos el crecimiento de muchas empresas. Más de 3.341 empresas fueron establecidas, fueron creadas en el país el año pasado, y algo que es una muy buena noticia para nuestro país desde la perspectiva económica es que las empresas que vemos crecer son empresas en distintos sectores, es decir, estamos viendo una economía cada vez más diversificada, tanto en comercio como en tecnología, construcción, turismo, manufactura, alimentos y bebidas, en distintos sectores nosotros estamos viendo ese nivel de crecimiento, y muestra de ello fue que el año pasado hemos cerrado el año con 17 sectores de 19 en total, que nosotros llevamos ese monitoreo creciendo el año pasado, y ese dinamismo lo estamos viendo también en este año, y todo esto gracias a esos grandes dos factores. Por una parte, el haber recuperado la libertad, la seguridad de nuestra población, y por otra parte todos esos esfuerzos de crear ese clima de negocios, ese ambiente de negocios en el cual ahora El Salvador ya se está posicionando. Ya El Salvador forma parte de esas listas cortas que en el pasado, solo al tener un bajo nivel de seguridad, nosotros ya no formábamos parte de ningún análisis, y eso, gracias a Dios y a todos los esfuerzos que hemos venido realizando, a ese esfuerzo que realizan los salvadoreños en el día a día, hoy estamos viendo pues una realidad completamente distinta. Diferente, y que sin duda esto impacta positivamente a miles y miles de familias, no solo a estos micro, pequeños o grandes empresarios, sino que también a todas estas familias que están alrededor, estos empleos directos e indirectos que están generando. Qué bien, ministra. Así es. Ministra, y quiero consultarle, ¿hay nuevos proyectos en inversión para la creación de zonas francas? Sí, Marisol, este es un tema bastante interesante porque a pesar de que el país ha tenido esos incentivos para el establecimiento de zonas francas en nuestro país, pasaron más de 14 años sin que hubiera una zona franca nueva en El Salvador. Con eso, pues tampoco habían empresas que se establecían ni empleos que se creaban, y eso pues es muestra de ese estancamiento económico por el que vivimos por más de 30 años. Ahora la buena noticia es que son 5 proyectos que están en ejecución, y es interesante ver la cobertura territorial que están teniendo tanto el establecimiento de las zonas francas, pero también de las inversiones en general. Estamos hablando de nuevas zonas francas en La Libertad, 2 en Sonsonate, 1 en Santa Ana y 1 en San Vicente. Nuevamente quisiera referirme a la diversificación de las zonas francas. Estamos hablando de zonas francas que se dedicarán a desarrollar estructuras metálicas, pero también autopartes, alimentos, también el sector textil. Así que eso es también una buena noticia porque estamos hablando de un sector cada vez más diversificado. Esta tendencia a la diversificación la hemos visto también en nuestras exportaciones. Estamos exportando ahora más productos a más países en el mundo, y eso era uno de los compromisos que teníamos desde el inicio de la gestión, de asegurarnos que por una parte aprovechábamos todos esos tratados de libre comercio que ya existían, que nos abrían acceso a más de 40 países, pero que no necesariamente estábamos explotando y ahora esas oportunidades, y ahora pues estamos viendo un sector exportador más diversificado que envía productos a más destinos. Algo que también es interesante es el tema de las inversiones nuevas que estamos viendo en nuestro país. Solo al inicio del año nosotros vimos ampliaciones de inversiones de empresas que ya estaban en nuestro país, empresas que tienen 60 años, por ejemplo, de estar en el país, pero que no habían tenido ese clima de negocios para poder decidir ampliaciones en nuestro país, y probablemente esas ampliaciones las hacían en otros países.
Tuvimos la oportunidad de acompañar a empresas como Unilever, como Nestlé, Telus, son ejemplos de esas empresas, PriceSmart también, en el Oriente. Eso es un fenómeno bastante interesante, ver cómo en el Oriente el día de hoy estamos viendo distintas inversiones, tanto ampliaciones como nuevas. Quisiera dar unos ejemplos adicionales en Oriente, además de ese PriceSmart que abría sus puertas en San Miguel a inicios de este año. Estamos viendo un nuevo proyecto que estamos, nada menos este miércoles, estamos por acompañar a la empresa Grisal en la inauguración de una Plaza Mundo en Usulután, y aquí estamos viendo otra vez dos cosas. Por una parte, esa territorialidad que estamos viviendo el día de hoy en cuanto al desarrollo económico, pero también es un mensaje interesante el que nos mandan estas inversiones en comercio, porque eso nos dice que ya los análisis que han sido realizados por las empresas muestran un futuro crecimiento. Claro. Y un incremento en la demanda de productos que van a ser vendidos en estos centros comerciales y en estos comercios. Así que eso es otro ejemplo, y por supuesto todos los proyectos del gobierno, como hablábamos anteriormente, el Puerto de la Unión, que va a ser modernizado, el futuro aeropuerto también del Pacífico en el oriente de nuestro país, y todos los esfuerzos que realizamos en el día a día para poder modernizar nuestras aduanas. Ya tenemos nuestro puesto fronterizo del Amatío bastante modernizado, integrado con Honduras, como lo hemos conversado anteriormente, y todo esto nuevamente llega a la creación de un ecosistema que llevará cada vez más ese desarrollo al oriente. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar la inversión de nuestra diáspora en el sector hotelero, en el sector construcción, y ahora que lo estamos viendo también bastante fuerte en el área de aeronáutica. Así que otra vez vemos diversificación de la inversión de nuestra diáspora en nuestro país. Escuchar hablar de empresas como Agrisal, ministra, sin duda nos demuestra primero la buena relación que existe entre las instituciones de gobierno y la empresa privada, y en segundo lugar el tema de la seguridad jurídica que se mantiene en nuestro país. Sí, así es. La seguridad, tanto que hemos conversado anteriormente, la seguridad en nuestro territorio y la seguridad jurídica hace que el día de hoy estemos viendo, afortunadamente, lo que nosotros esperábamos, Marisol, y es en un principio la ampliación de nuevas empresas como las que mencionaba anteriormente, pero estamos viendo también nuevas empresas queriendo incursionar en nuestro país. Recientemente se hacía el anuncio, por ejemplo, de JW Marriott, un hotel con una marca reconocida en el mundo, y es otro de los ejemplos de esas nuevas inversiones que vamos a estar viendo a futuro. Pero justamente lo que esperábamos era, al haber las condiciones propicias, poder ver nuestras inversiones crecer, de empresas locales e internacionales, ver nuestras micro y pequeñas empresas crecer también, como ya lo mencionaba anteriormente. Pero también estamos viendo empresas o empresarios que ya se dedicaban a un sector y ven oportunidades en otras áreas, y eso es algo que también nos complace mucho y se da cada vez más. Ejemplo, una empresa que se dedica al sector plástico, que el día de hoy construye uno de los centros logísticos más modernos y más grandes de la región. Y luego, por supuesto, toda la inversión de nuestra diáspora, además de todas las remesas que envía nuestra población, de ese turismo cada vez más dinámico que recibimos de nuestra diáspora. Y al final lo que estamos viendo también es más interés de nuevas marcas y de nuevos inversionistas de establecerse en nuestro país. Así que es todas las modalidades que existen para poder crecer, las estamos viendo el día de hoy en nuestro país. Aquella remesa que era solo de consumo, ahora está siendo una remesa de inversión. Eso es un fenómeno bastante interesante, porque vemos que nuestras remesas continúan creciendo, pero al mismo tiempo vemos una participación de nuestra diáspora cada vez más activa, cada vez más dinámica en proyectos de inversión, en proyectos sociales en sus comunidades, en diferentes sectores económicos y el turismo, ¿verdad? Estamos viendo familias que habían dejado de venir a nuestro país. Yo conversaba con una familia y me decían tenía 18 años de no venir a El Salvador,
y mis hijas no conocían El Salvador. Me mencionaba una familia con la que tuve oportunidad de conversar y es porque ha cambiado, nuestro país ha cambiado completamente. Estamos en un proceso de transformación y vamos caminando hacia esa transformación, pero aunque aún no estemos donde queremos estar, como dice el presidente Bukele, ya tenemos algo que es vital, que es la seguridad y ese compromiso del gobierno de acompañar a nuestras empresas, de brindar esa certidumbre jurídica esos son los elementos más importantes para las empresas. Ya tuvimos este renacimiento, pero seguimos paso a paso. Así es. Ministra, ¿cuáles han sido los resultados de la implementación de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de la Tecnología? Sí, bueno, a partir de junio del año pasado que entra en vigencia esta regulación, hemos visto a 25 empresas que el día de hoy han sido ya determinadas como elegibles para poder establecerse en nuestro país. Es el Ministerio de Economía, por medio de la Dirección de Inversiones, que hace los análisis, recibe las aplicaciones, algo bien importante, de manera virtual. Somos parte de este proyecto de más de 15 millones de dólares de digitalización. El día de hoy brindamos a ese servicio a las empresas de manera digital, desde la aplicación a los incentivos hasta el resultado final, que es la autorización de operar. Todo se hace por medios digitales y por medio del uso de la firma electrónica. Así que eso es algo que nosotros estamos trabajando fuertemente y que también está teniendo un impacto positivo en los negocios. Hablábamos de cómo alcanzar ese crecimiento económico sostenido, inclusivo en el tiempo, pues justamente la digitalización, las adopciones de nuevas tecnologías por parte del gobierno también juega un rol muy importante. Las inversiones que el día de hoy estamos viendo nosotros en materia de tecnología provienen de países como Canadá, Estados Unidos, pero un fenómeno muy importante, bueno, Colombia, Panamá. La gran mayoría de estas empresas son salvadoreñas, así que eso también muestra ese impulso que nuestro sector empresarial el día de hoy está teniendo. Ahora, me refiero a estas 25 empresas como las que se han amparado bajo este régimen fiscal o las que han decidido ser parte de estos beneficios, recibir estos beneficios, pero aparte de ellas hay muchos otros proyectos en el área de tecnología, en el área de manufactura, en el área de distribución que el día de hoy se desarrollan en nuestro país. Así que nuevamente diversificación de sectores, dinamismo y crecimiento es lo que el día de hoy estamos viendo en nuestra economía. Y precisamente la siguiente pregunta es: ¿cuáles fueron las medidas catalizadoras de estas inversiones? Sí, bueno, tengo que regresar a la seguridad, porque la seguridad fue ese bloqueo, esa barrera más grande del crecimiento económico de nuestro país. Pudiésemos haber hecho mucho trabajo en facilitación de comercio, en facilitación de inversiones, en creación de talento, pero si no teníamos la seguridad, no íbamos a poder crecer, no íbamos a poder generar esas oportunidades de empleo para nuestra población y con eso ir mejorando la calidad de vida de nuestra población. Así que definitivamente la seguridad ha sido ese efecto, ha tenido este efecto catalizador en el crecimiento de nuestros sectores, pero también todo el trabajo que hemos venido realizando desde la perspectiva legal, todo con el acompañamiento de aquellas personas en la Asamblea Legislativa que dijeron: vamos a apoyar estos grandes proyectos innovadores, estos proyectos de modernización de nuestro marco regulatorio. Eso también ha sido bastante importante, porque para poder tener un crecimiento económico también necesitamos contar con reglas del juego que se adapten a una realidad con la que vivimos hoy. Recuerdo un ejemplo de ello, una regulación que impedía que los trabajadores en empresas de tecnología o de call center pudieran trabajar de manera remota en un mundo, especialmente después de pandemia, que nos llevó a trabajar de manera remota. Pues tener una ley que obligaba a no hacerlo era ir un poco en contra de la corriente. Ejemplos como estos son los que nosotros hemos venido trabajando, identificando cuáles son esas barreras legales que en el pasado impedían a las empresas crecer. Pero además de eso, hay una de las
de las reformas que está teniendo bastante impacto y es la simplificación del establecimiento de empresas por medio de un registro digital del Centro Nacional de Registros. Estamos hablando de un registro expedito para las empresas, para todos los empresarios y aprovecho para hacer el comercial. Los empresarios que estén interesados en crear nuevas empresas, el día de hoy contamos con la facilidad y en pocos días ya una empresa puede ser establecida en nuestro país, que desafortunadamente esa era la primer barrera para poder establecerse, ¿verdad?, en el país. Pero también todos estos procesos de digitalización, llevamos más de 200 trámites digitalizados, también hay muchos que han sido eliminados porque en realidad había un exceso de requisitos, autorizaciones, solicitudes que hacían diferentes instituciones. Hemos ido poco a poco eliminando lo que no se requiere, digitalizando lo que queda y también los que son importantes, pero también hemos trabajado para interconectarnos con distintas instituciones y de esta forma no tener que pedirle a los empresarios, ya sean individuales o ya sean grandes empresas, estarles pidiendo todas las instituciones los distintos documentos. Ya estamos uniendo esfuerzos por medio de la tecnología para no tener que exigir esta documentación a los empresarios. Estuve recientemente en un taller con periodistas centroamericanos y ellos señalaban los avances que tenemos como país, los avances que ha experimentado El Salvador. Desde el Ministerio de Economía reconocían los grandes esfuerzos. Así que qué bueno, vamos por buen camino. Ministra, usted realiza enormes esfuerzos junto a todo el Ministerio de Economía y otras instituciones en la ejecución de medidas para el Plan Nacional de Facilitación de Comercio 2024. Quisiera que me contara qué se está haciendo en este momento. Ya conocimos algunos avances. Sí, así es. Ese ha sido un proyecto que hemos venido trabajando. Fue en julio del 2019 que tuvimos esa reactivación de nuestro Comité Nacional de Facilitación de Comercio. A lo largo de los últimos años, más instituciones han formado parte de estos esfuerzos. El día de hoy, 17 instituciones son las que trabajamos todos con ese mismo objetivo de crear competitividad para atraer más inversión, para generar más empleos en nuestro país. Y la verdad que es muy gratificante ver cómo todas las instituciones, a pesar que algunas de ellas su rol principal no necesariamente es la facilitación de comercio, pues están todos los esfuerzos volcados de los equipos encargados de este tema para poder avanzar hacia esta competitividad. El día de hoy podemos decir con orgullo que ya nuestro Comité Nacional de Facilitación de Comercio y los esfuerzos que realizamos ya son reconocidos a nivel internacional, pero al final lo importante es los beneficios que trae para nuestro país estas medidas, y el día de hoy han sido más de 120 medidas las que hemos alcanzado en materia de modernización de nuestro puerto. Por ejemplo, estamos hablando de una ampliación de un patio de contenedores que aumentó más de un 30% la capacidad de almacenamiento en Puerto de Acajutla. Ahora pues tenemos un gran proyecto, dos grandes proyectos al frente con esta fase 3 del plan económico, que también pues formará parte de estos grandes resultados que estamos obteniendo, pero también en materia de digitalización han sido decenas de trámites que el día de hoy las empresas pueden gozar de esa agilidad y poder hacerlos de manera electrónicos. Un hito muy importante que se ha alcanzado y que de verdad es algo impresionante de ver es esa integración de nuestro puesto fronterizo en Honduras. Con Honduras básicamente es el equipo de Honduras, de aduanas, de migración, de agricultura, que han venido a trabajar a partir del 7 de diciembre del año pasado. Están ya operando en un punto único fronterizo, y esto pues hace que haya una sola parada para los transportes y con ello pues poder reducir costos y tiempos del movimiento de mercancías, pero nuevamente lo importante es la competitividad que logramos, y con ello cómo El Salvador manda mensajes, por una parte que estamos comprometidos como gobiernos de poder atraer más inversión, y por otra parte pues nos volvemos un país y una región más competitiva. ¿Y usted recientemente se reunió con su homóloga en Guatemala, ministra?
Así es, esos son justamente los siguientes pasos, hacia dónde vamos. Estamos hablando de unas metas bastante ambiciosas que nos hemos trazado de la mano con las agencias aduaneras, tanto de Guatemala como de El Salvador, de que sean 2 puestos fronterizos en los que trabajemos en los próximos meses para lograr esa integración que ya hemos visto con Honduras. Es el puesto fronterizo de Añatú y el puesto fronterizo de La Chadura, en donde los operarios, los funcionarios, nuevamente de aduanas, de agricultura y de migración de Guatemala estarían pasando a operar y a trabajar desde los puestos fronterizos de El Salvador, y de esa forma avanzamos en una hoja de ruta para poder llevar a 6 de nuestros puestos fronterizos, todos a ser puestos fronterizos integrados. Y cuando me refiero a integrados, me refiero físicamente integrados, pero también con la adopción de tecnología que nos permita en un momento óptimo que esas paradas que hacen los transportistas pues pueda llegar a durar hasta 5 minutos. Esa es la ambición que tenemos, ese es el objetivo que tenemos, y que también pasemos a tener aduanas sin papel. Eso es otro de los proyectos que también se encuentra ejecutando nuestras aduanas para asegurarnos, bueno, por una parte que protegemos a nuestro medio ambiente, pero también por otra parte de volvernos cada vez más ágiles. Esa reunión en realidad fue una reunión bastante productiva, con resultados bastante satisfactorios, porque el ver otra mujer ministra, Sí. Ministra de Economía, mi homóloga, con mucho entusiasmo, con mucha energía, con ese objetivo claro de poder alcanzar una integración profunda, una integración aduanera en el corto plazo. Así que ese es un proyecto, como muchos otros de los que hemos conversado, Marisol, que venía en planificación, en diseño por mucho tiempo, pero hasta el día de hoy es que estamos viendo esos resultados concretos. Me encanta porque confirmo que son mujeres trabajando para más mujeres, porque si bien todo el esfuerzo va encaminado a todo un país, pero me consta el esfuerzo de la ministra porque más mujeres salgan adelante y para que, imagínense, en El Salvador tantas mujeres jefas de hogar que pueden empoderarse y salir adelante con sus familias. Finalmente, ministra, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento económico? El FMI hizo un cambio, por cierto. Sí, son varios los organismos multilaterales que el día de hoy están ajustando sus proyecciones de crecimiento económico para nuestro país para este año, y cada día se aproximan a las proyecciones que tenemos nosotros como país. Las proyecciones oficiales son entre un 3.5 y un 4% de crecimiento este año. Quisiera recordar que en el 2023 nuestro crecimiento ya fue de 3.5%, que es una buena noticia, y además fue el tercer año consecutivo que crecimos por encima del promedio del que habíamos crecido por los últimos 30 años. Así que de llegar a ese crecimiento de un 3.5 estamos hablando de 4 años consecutivos con todos los retos que estamos enfrentando por fenómenos externos a El Salvador. Pero aún así estamos optimistas de esa continuidad. Incluso podría llegar a ser un 4%. Fue desde el 2006 que no habíamos experimentado un crecimiento de un 4%. Y hay que aclarar, y lo voy a sumar, ministra, que durante la pandemia y pospandemia, muchos países alrededor del mundo lo que presentaron fue un decrecimiento. Sí, así es. Y El Salvador tuvo una capacidad de recuperación impresionante. A inicios del año 2021 ya se habían recuperado los empleos que se habían suspendido durante pandemia, y a partir del 2021, pues nosotros ese año con un crecimiento impresionante de 2 dígitos, de más de 11%, y luego pues ya un reajuste, el cual nos ha permitido poder crecer nuevamente más de ese crecimiento promedio que experimentábamos por 30 años, que llegaba alrededor del 2%. Algo que también nos satisface mucho ver, Marisol, es que nuestro crecimiento que estamos esperando para este año, de llegar a este crecimiento de entre 3.5 o 4%, estamos hablando de un crecimiento mayor a otros países vecinos como Guatemala, Panamá, países que han venido creciendo significativamente en los últimos años, y estamos hablando de un crecimiento
promedio mayor que el que crecería Centroamérica y México, que el que crecería el mundo y el que crecería América Latina, que anda alrededor de 1.8%. Así que nosotros estaríamos por encima de ese crecimiento económico esperado a nivel mundial y a nivel de América Latina, Centroamérica y México. Ya lo hemos hecho, hemos superado esos 30 años sin ver una transformación en nuestro crecimiento económico y ahora lo estamos logrando. Tengo acá entre algunos de los puntos importantes de cómo lograr ese crecimiento económico y destaca esta confianza que existe en los inversionistas internacionales, que, insisto, no solo es la seguridad ciudadana, sino que también es la seguridad jurídica. De repente conocemos inversiones de $1.165 millones, 500 millones de dólares en inversión y cifras como esta. Sí, y son varios los factores. Recuerdo, hay un factor muy interesante, fue el Banco de América, hace unos años, que proyectaba un crecimiento para el 2021 que era mayor del 12%. Y uno de los factores que incluía como los que iba a influir en ese crecimiento tan alto era la alineación de una población con su gobierno. Y eso quizás no se dice mucho, pero creo que es importante, es algo bastante intangible, pero es muy importante porque al tener una población que está contenta con su presidente, con la gestión de su presidente, estamos hablando de un país donde no vemos disturbios en las calles, estamos hablando de una paz social, estamos hablando de una población más productiva y eso vale muchísimo a la hora de esos análisis que realizan las empresas. Y esto se alcanza además con la inversión pública, que también es histórica y que no tiene comparación con las 3 décadas pasadas, hay que decirlo. Esta semana hemos visto todas las obras que se han realizado, por ejemplo, a pasos a desnivel, toda la obra que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas y más obra pública. Sí, y este es un factor vital para el crecimiento económico, hablando de un clima de negocios apropiado, el poder contar con una conectividad como el que el día de hoy estamos contando y generando. Eso es lo que nos va a permitir ese desarrollo económico territorial, porque ahora estamos hablando de que es más fácil llegar al oriente de nuestro país, estamos hablando que es más fácil poder llegar a nuestros puestos fronterizos y quisiera pues resaltar el esfuerzo y el aporte que hace el Ministerio de Obras Públicas al Plan Nacional de Facilitación de Comercio, quienes también forman parte de este proceso. Y es interesante ver cómo ellos tienen todas las líneas de conexión identificadas para poder asegurarse que éstas tengan esa calidad y tengan la capacidad de poder nuevamente conectar nuestros distintos departamentos, pero poder llevarnos a nuestros puertos, aeropuertos y a nuestros puestos fronterizos de una manera ágil. De acuerdo. Y también es importante, ministra, si puede compartirnos cuáles son los sectores claves que nos permiten poder pensar en esta proyección de crecimiento económico. Sí, bueno, además de todos estos grandes proyectos de infraestructura pública que van a tener, bueno, pública y privada, digamos también, cuando hablamos del puerto de Acajutla, el puerto de la Unión, estos proyectos van a tener un impacto muy positivo en nuestra economía y lo van a tener desde el inmediato plazo, digamos, desde el corto plazo, porque estamos hablando de mano de obra, de talento salvadoreño que será requerida para poder llevar a cabo estos grandes proyectos de infraestructura. Pero de la perspectiva privada, estamos hablando de un sector turismo, que también ya lo hemos mencionado, y aprovecho también para destacar los esfuerzos del Ministerio de Turismo liderados por nuestra ministra Valdés. Nuestra querida ministra Valdés. Nuestra querida ministra Valdés, que el día de hoy ha logrado pues posicionar al mundo bajo liderazgo del presidente Nayib Bukele, El Salvador en el mundo. Cada vez que hablamos con alguien del extranjero siempre dicen El Salvador, el surf, el presidente Bukele. Y bueno, y eso gracias también a todos los esfuerzos y eventos tan importantes que se han desarrollado en los últimos años en nuestro país. El sector de tecnología también lo vemos como uno de esos grandes y trabajamos de cerca con el sector de tecnología, por ser uno de los sectores que proyecta una alta demanda y por ser también uno de los sectores más remunerados. Y al sector de tecnología pues quisiera agregar
el sector de centros de llamadas, que es uno de los sectores en crecimiento, pero que también brinda la oportunidad a nuestros jóvenes de poder salir adelante, capacitarse, al mismo tiempo de poder tener un salario. El sector aeronáutico es otro de los sectores que estamos trabajando bastante de cerca. Hemos establecido ya distintos grupos de trabajo para poder seguir identificando en caso hay alguna barrera al crecimiento y si no las oportunidades que existen ahí para poder seguir haciendo, contribuyendo para que el sector crezca y ver más mujeres también, sí. Pilotas. Y que el sector, pues, un sector que ya está posicionado a nivel internacional, pues ahora lo vemos como con un gran espacio para poder crecer y un gran potencial de crecimiento. Así que esos son tres, pero habiendo dicho eso, estamos hablando de una economía muy diversificada. Nuestros sectores tradicionales siguen creciendo, alimentos y bebidas, grandes oportunidades que se abren con los acuerdos de libre comercio que estamos el día de hoy también promoviendo para sectores como plásticos, alimentos y bebidas. Así que el trabajo es enorme. Es grande, pero la buena noticia es que mucho del trabajo que realizamos tiene efectos transversales, tiene ese efecto transversal en los distintos sectores económicos, tanto tradicionales como los nuevos sectores que están saliendo adelante. Y que todos estos beneficios llegan a los bolsillos de todos los salvadoreños, porque al final estamos dinamizando la economía de todo un país. Así es, ese es el objetivo final, claro, mejorar la calidad de vida de nuestra población, que cada día un salvadoreño más tenga un empleo, que ese empleo ayude para llevar ese ingreso a un hogar, que se genere empleos indirectos, pero al final ese es el gran objetivo que tenemos desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y es lo que ha mandatado el presidente, ministra. Así es, ese es nuestro mandato, ese es nuestro objetivo y eso es lo que nos motiva cada día a seguir trabajando por nuestro país y por nuestra gente. Para finalizar, imagino muy buenas proyecciones para lo que resta del año, ministra. Sí, estamos esperando, por ejemplo, incrementos en nuestras exportaciones, tanto de bienes y servicios. Hablando de diversificación, estamos esperando nuevas inversiones y también proyectos que arrancan. Estamos hablando de inversiones de $150 millones con el Banco Mundial, estamos hablando de proyectos ya en operación con CAF de más de $70 millones y toda esta inversión estará siendo iniciada o parcialmente ejecutada en los próximos meses del año. Ministra, siempre es un gusto conversar con usted, porque siempre que usted viene, comparte con nosotros buenas noticias y nos entusiasma y nos permite tener una semana sin duda esperanzadora, porque todos pensamos que podemos lograr un mejor país y que podemos tener oportunidades desde emprender, ministra. Así es. Yo siempre insisto, la ministra Ayem impulsa, ayuda mujeres, también hombres, familias salvadoreñas, y es una mujer que está trabajando muchísimo, ha trabajado por ya casi 6 años, bueno, sí, ¿verdad? Sí. Más de 5 años, trabajando fuertemente para que tengamos el país que ahora tenemos. Gracias, ministra, por haber madrugado para estar con nosotros. Gracias, un honor haber madrugado nuevamente, Marisol, con usted, y un saludo a toda la población en este mes tan importante para nosotros, mes de la independencia. Un mes de la independencia, un mes importante para los que vivimos en El Salvador, pero también para nuestra querida diáspora, nuestros hermanos cercanos, como yo los llamo con tanto amor, con tanto cariño, que estarán sin duda pendientes de Entrevista AM.